Hola y bienvenidos al séptimo tutorial del curso sobre tablas dinámicas en Excel. Comenzamos. Bueno, vamos a ver en este tutorial cómo trabajar con las funciones cubo, sobre todo con miembro cubo y valor cubo. Valor cubo es impresionante. La vamos a utilizar, bueno, pues cuando, por ejemplo, no queremos mostrar toda la tabla dinámica en un dashboard, en un cuadro de mando, bueno, pues vamos a mostrar solo aquellos datos que nos interese. Para extraer datos de una tabla dinámica, bueno, pues vamos a utilizar importar datos dinámicos, que ya lo hemos utilizado durante el curso, pero vamos a ver alguna carencia que tiene esta fórmula de importar datos dinámicos y vamos a trabajar con valor cubo, que es mucho más útil. Están todas aquí en valor cubo y miembro cubo, estas dos fórmulas, bueno, pues las vamos a tener, las vamos a utilizar a través de las herramientas OLAP. Antes de ver lo que son las funciones cubo a través de las herramientas OLAP, bueno, pues vamos a terminar de ver un poquito las opciones. Bueno, dentro de aquí del menú de análisis de tabla dinámica vamos a ver más opciones. Aquí dentro del menú de opciones se nos quedaron algunas cosas por ver, también lo de los gráficos dinámicos. Bueno, pues vamos a darle un pequeñito repasito vamos a darle un pequeñito repasito a todo esto antes de meternos con lo que son las funciones cubo. Como siempre comento, bueno, pues este ficherito lo podéis descargar desde la descripción desde la descripción del vídeo de YouTube. Bueno, tenéis un link para descargaros el fichero y también tenéis un link donde vais a poder encontrar una lista de reproducción del canal de YouTube donde tenéis todos los vídeos publicados sobre el curso de tablas dinámicas, ¿vale? En la lista de reproducción, bueno, pues van a aparecer los vídeos desde los más recientes, desde los últimos que he publicado hasta los primeros que publiqué, ¿vale? En la lista de reproducción vais a encontrar primero el último que se haya publicado. Bueno, comentar que esta tabla dinámica, bueno, pues simplemente hemos añadido las categorías y los productos a las filas, los trimestres a las columnas y el campo de ventas al área de valores. Y vamos a ver un poquito, bueno, pues qué opciones tenemos en esta parte del menú de análisis de tabla dinámica cuando seleccionamos una tabla. Vamos a verlo. Tenemos aquí algunas de las cosas ya las hemos visto, por ejemplo esto de combinar y centrar celdas con etiquetas, que era, bueno, pues cuando por ejemplo teníamos aquí los trimestres y abajo teníamos otro campo, bueno, pues podíamos combinar y centrar el valor de una celda entre varias. Esto de la sangría de etiquetas de filas en forma compacta, bueno, pues es una etiqueta, es una sangría que se va a añadir aquí por ejemplo, a los productos. Si nosotros, por ejemplo, le ponemos 10 caracteres, cuando le damos a aceptar, bueno, pues veis aquí que hay una pequeñita sangría ya creada por defecto. Bueno, pues veis que la podemos hacer más grande si queremos. Más cosas que tiene este menú es lo de mostrar campos en el área de filtros del informe. Si le decimos hacia abajo y luego horizontalmente, bueno, pues es como nos los pone por defecto. Vamos a mostrar la lista de campos y si ponemos los trimestres aquí en filtros, bueno, pues veis que nos pone... Vamos a poner también las categorías, ¿vale? Tenemos las categorías, los trimestres. Y vamos a probar, bueno, pues por defecto nos pone así los filtros en el caso de que tengamos más, pero tenemos la opción también de, en vez de decirle hacia abajo y luego horizontalmente, bueno, pues le podemos decir horizontalmente y luego hacia abajo. Y veis un poquito que nos pone los filtros uno al lado del otro en vez de uno encima del otro o uno debajo del otro. Le podemos decir también, en el caso, vamos a añadir por ejemplo los productos también, vamos a un poquito, aunque no tiene mucho sentido la tabla dinámica, pero para que veáis cómo sería en el caso de que tuviésemos tres campos en el área de los filtros. Vamos a irnos aquí a tabla dinámica y en opciones vemos aquí que tenemos también otro apartado que te dice campos de filtro de informe por fila. Si le ponemos dos campos, por ejemplo,
bueno, pues veis que nos pone solo 2 campos por fila y luego en la siguiente fila nos rellenaría si tuviésemos más de 2, ¿vale? Hemos configurado 2 por fila, este sería el primero, el primero, el segundo. Si tuviésemos más, ya lo pondría en la tercera fila. Que sepáis que también, bueno, pues se pueden configurar cosas a través de esas opciones. Vamos a ver qué más cosas interesantes puede tener esto. Para valores erróneos, mostrar un valor que nosotros le digamos, y para celdas vacías mostrar lo que nosotros le digamos. Vamos a quitar vamos a poner los trimestres en las columnas, vamos a poner las categorías aquí y vamos a poner los productos aquí para dejar la tabla dinámica como estaba. Vamos a forzar vamos a crear un campo calculado que muestre un error para que veáis un poquito cómo se configura el valor de si una celda del área de valores da error. Bueno, pues para que veáis cómo se puede, en vez de que salga el error, bueno, pues que nos salga el valor que nosotros queramos o el concepto que nosotros queramos. Vamos a decirle en cálculos, vamos a decirle cálculos y elementos calculados, vamos a quitarle los trimestres para que la tablita no sea muy grande, y le vamos a decir aquí, por ejemplo, en cálculos, si nosotros le decimos campos, elementos y conjuntos, en campo calculado le vamos a decir que el campo 1, bueno, pues va a ser, por ejemplo, las ventas dividido por 0. Vamos a forzar que en la tabla dinámica nos dé un error, nos va a salir el error de dividido por 0, ya que un importe no se puede dividir por 0. Nos va a dar un error y vamos a ver cómo podemos tratar este error. En el caso de que cualquier celdita del área de valores nos diese un error, bueno, pues desde aquí le podemos decir que en vez de que nos muestre el error, para valores erróneos mostrar, bueno, pues por ejemplo le podemos poner un guión, le podemos dejar la celda vacía como queremos, le podemos poner un 0, ¿vale? Si le ponemos un guión vais a ver un poquito, bueno, pues que nos muestra, bueno, el guión interpreta que es un 0. Vamos a ponerle, por ejemplo, a ver si con las comillas deja el guión. Vamos a ponerle aceptar y bueno, saldrían las comillas también porque considera un texto. Vale, un poquito veis que se puede configurar ahí lo que queráis. Le podemos poner un 0, el guión interpreta que es un 0, pero le podéis poner también el texto que queráis. Vamos a ponerle, por ejemplo, si le queréis poner, vale, un poquito para que veáis que le podemos configurar cualquier valor de ese campo. En el caso de que dé un error, bueno, pues quitar ese error que queda bastante feo, sobre todo si trabajamos con fórmulas en un cuadro de Excel o aquí en las tablas dinámicas, pues que sepáis que lo podéis omitir. Si se lo dejáis en blanco, aquí en opciones, si se lo dejáis en blanco, bueno, pues no mostraría nada y solo mostrarían aquellas celdas que tuviesen datos sin errores. Y luego, por ejemplo, bueno, pues vamos a irnos a T1 para, por ejemplo, el café de Malasia, le vamos a poner las celdas en vacío. ¿Vale? El café de Malasia para T1 no va a tener datos, por lo tanto, en esta tabla dinámica vamos a decirle actualizar. Bueno, ya se ha actualizado la tabla dinámica, como le hemos puesto café de Malasia, las celdas en blanco solo para el trimestre 1. Bueno, pues vamos a poner los trimestres, vamos a ponérselos aquí y veis que en T1, bueno, pues nos da la celda vacía. Desde aquí, desde análisis de tabla dinámica, bueno, pues si nos vamos aquí a configurar las celdas vacías, le podéis poner aquí que para celdas vacías, pues mostrar un 0, mostrar el texto que queráis, ¿vale? Un poquito lo que creáis conveniente, ¿vale? En vez de la celda vacía, bueno, pues veis que ha mostrado un 0. Y esta es la manera, bueno, pues de configurar, lo que son celdas con errores y celdas vacías.
Tenemos una cosita también aquí, que lo de aplazar actualización de diseño, que si nosotros tenemos esto clicado, bueno, pues cada cambio que hagamos en nuestra tabla dinámica, veis que no tiene efecto, veis que no se está actualizando la tabla dinámica con los nuevos campos, simplemente, bueno, pues podemos hacer el diseño sin que se vaya actualizando en tiempo real, y luego cuando terminemos, bueno, pues le damos a actualizar y ya se actualizaría con esos cambios. Si le volvemos a quitar lo de aplazar actualización de diseño, bueno, pues ya cualquier cambio que hagamos se vuelve a actualizar en modo real, ¿vale? Es un poquito lo que tenemos aquí. Y lo que teníamos, vamos a quitar lo de producto. Veis aquí un poquito que tiene la columna. Veis que cuando nosotros añadimos los productos al área de las filas, bueno, pues el ancho de la columna se ajusta automáticamente. Esto es porque tenemos aquí esta opción de ajustar anchos de columna al actualizar. Si nosotros le quitamos esta opción, bueno, pues veis que cuando nosotros le ponemos los productos, por ejemplo aquí en las filas, veis que el ancho de la columna ahora nos está auto ajustando. Es porque tiene esa casilla de verificación desclicada. Si quisiéramos auto ajustarlo, bueno, pues simplemente hacemos doble clic aquí. Es un poquito, bueno, pues como queráis configurar la tabla dinámica. Vamos a seguir viendo cosas que tenemos en el apartado de opciones. Y tenemos la pestañita totales y filtros. Aquí tenemos lo de mostrar totales generales de filas, mostrar totales generales de columnas. Esos totales, bueno, pues son estos totales que veis aquí, se pueden ocultar, visualizar, y ya lo vimos como a través de la pestañita diseño teníamos una opción de cómo quitarlos. Y lo de usar listas personalizadas, al ordenar, bueno, pues también lo vimos cuando trabajamos con la segmentación de datos, que lo que nos permite es nos permite ordenar elementos de una tabla dinámica o de una segmentación de datos, no por orden alfabético de la A a la Z o de la Z a la A, sino por una lista personalizada que tengamos ya creada. Funcionan igual, el crear la lista personalizada funciona igual que crearlas para la segmentación de datos que para la tabla dinámica. Para activarlo para la segmentación de datos ya lo vimos en su momento, y para activar esta opción de ordenar según listas, bueno, pues lo tenéis aquí en la pestañita totales y filtros de las tablas dinámicas. Lo de mostrar los botones, esto es un poquito mostrar botones para expandir y contraer, que son estos que tenemos aquí, que ya también lo vimos que se podía hacer desde mostrar aquí. Vamos a ver otras cosas que podemos hacer. Si le quitamos esta casilla de verificación, bueno, pues lo que vais a ver es que quita un poquito lo que son las listas desplegables que tenemos en la tabla dinámica, para que la gente o el usuario que quiere interactuar con la tabla dinámica pues no pueda modificar los filtros. En algunos casos, bueno, pues puede ser interesante que cuando mandéis el fichero a otras personas, esas personas no puedan filtrar la tabla dinámica para, bueno, pues no para ver otra información, pero sí, bueno, pues para restringir cierto acceso a ciertos datos. Vamos a decirle opciones aquí en mostrar. El diseño de la tabla dinámica clásica, bueno, pues vamos a ver un poquito lo que es, porque yo creo que es básicamente, vamos a mostrar la lista de campos, y básicamente lo que es la vista clásica es como se hacían las tablas dinámicas en su momento. Por ejemplo, si nosotros quitamos los trimestres, antes, yo creo que antes, cuando se crearon las tablas dinámicas, no existía este área de campos, ¿vale? Y directamente se añadían los campos sobre la tabla dinámica. Veis aquí un poquito que si arrastramos los trimestres a este área, bueno, pues ya tenemos añadido los trimestres al área de los filtros. Veis que tiene bordeado con una línea azul, bueno, pues las diferentes áreas como pueden ser los filtros, los valores y las filas. Bueno, pues antes yo creo que las tablas dinámicas se creaban así, directamente arrastrando sobre la tabla dinámica los campos, y un poquito porque no existía esto. Bueno, pues nos permite Excel trabajar todavía en esta modalidad.
Vamos a irnos al menú opciones, vamos a ver qué tenemos aquí en mostrar. Bueno, tenemos esto de la tabla dinámica clásica que acabamos de ver, y vamos a ver la pestaña impresión, porque aquí nos da la opción de cuando imprimimos la tabla dinámica, nos da la opción de que cuando la mandamos a imprimir, bueno, pues nos aparezca estos botones de expandir y contraer. Quizá esté bien cuando trabajamos directamente con Excel, desde Excel con la tabla dinámica, pero igual para imprimir no conviene que se vean estos iconitos. Pues simplemente si le quitamos imprimir botones para expandir y contraer, bueno, pues veis que al imprimir el documento, ya sea al imprimir el documento o mandarlo o generar un PDF, bueno, pues esos botoncitos no nos saldrían. Vamos a ver un poquito a ver cómo nos sale. Y veis aquí, aunque no se ve muy bien, bueno, haciéndolo un poquito más grande, veis que esos botones no se ven a la hora de imprimir. Si le dieseis, por ejemplo, que se viesen, bueno, pues ahí sí estarían visibles. Si nosotros le decimos opciones aquí en impresión, si le decimos imprimir botones, bueno, pues vais a ver que esos botones se van a visualizar. ¿Vale? Veis aquí que aparecen aquí. Bueno, pues igual para imprimir, cuando lo vamos a imprimir o crear un PDF con la tabla dinámica, bueno, pues igual conviene que no aparezcan. Antes de ver lo de imprimir títulos, para qué servía, bueno, pues vamos a mostrar la lista de campos y vamos a poner los trimestres, los vamos a poner en filtros. Y cuando tenemos los filtros añadidos a nuestra tabla dinámica, bueno, pues veis aquí que tenemos una nueva opción que dice mostrar páginas de filtro de informes. Como veis aquí, bueno, pues tenemos en los trimestres podemos filtrar por T1 y nos pone los datos de T1 en la tabla dinámica. Podemos clicar en T2 y nos pone los datos de T2. Bueno, pues lo que hace esta opción que hemos visto es crearnos 4 tablas dinámicas con 4 vistas diferentes. La primera tabla dinámica va a estar filtrada por T1 y vamos a ver los datos de T1, la segunda tabla dinámica por T2, por T3 y por T4. Vamos a ver un detalle de los 4 filtros disponibles que tenemos de T1, T2, T3 y T4 directamente en tablas dinámicas que va a generar en diferentes hojas de cálculo. Vamos a verlo un poquito cómo funciona. Si le decimos mostrar páginas de filtro de informes, en este caso solo tenemos un campo, por lo tanto nos va a crear páginas de filtro para las 4 opciones que tiene el campo trimestre. Le vamos a dar a aceptar y veis un poquito que la primera tabla dinámica que nos ha creado es con los datos de T1, porque veis que ya viene filtrada por T1, aunque luego esta se la podéis modificar, ¿vale? Podéis filtrar por T2, T3, T4 o por varios elementos, pero veis que nos ha mostrado una vista de la tabla dinámica filtrada por T1, otra vista de la tabla dinámica filtrada por T2, otra vista de la tabla dinámica filtrada por T3 y otra vista de la tabla dinámica filtrada por T4. Un poquito, bueno, pues puede ser bastante interesante en algunos casos. Y para ver lo de imprimir títulos de la tabla dinámica, ¿para qué servía? Bueno, pues vamos a crear un salto de página para cada cambio en el campo categorías. Vamos a irnos aquí a configuración de campo y ya vimos que aquí en diseño e impresión podíamos insertar un salto de página después de cada elemento del campo categorías. Aquí no lo vemos en principio. Si nos vamos aquí a vista, si nos vamos a ver salto de página, veis que nos ha insertado un salto de página. Después de cada categoría. Por lo tanto, a la hora de... Vamos a irnos a la vista normal. Veis aquí que tenemos el salto de página. Si le decimos archivo, imprimir, bueno, pues nos aparecen los títulos de la tabla dinámica solo en la primera página. Luego en las siguientes veis que no aparece.
veis que no aparece. Bueno, pues desde aquí, desde análisis de tabla dinámica, si nos vamos aquí a opciones, si nos vamos a impresión, bueno, pues con la opción de imprimir títulos, veis que ahora al darle imprimir, veis que los títulos de la tabla dinámica, que son las filas en azul, aparecen en todas las páginas. Esto es muy útil cuando queremos mandar a imprimir una tabla dinámica o queremos crear también un PDF, ¿vale? Funcionaría para los dos casos. Y vamos a ver una última opción que tenemos aquí en análisis de tabla dinámica en opciones. Si nos vamos a opciones, bueno, pues tenemos aquí en datos, tenemos la opción de actualizar esta tabla dinámica cuando se abra el libro. Como sabéis, bueno, pues una tabla dinámica puede estar creada con datos que tenemos en Excel, en un SQL Server, en una base de datos Access, en la web. Bueno, pues si esos datos de origen cambian, bueno, pues nosotros tenemos que, nosotros para actualizar la tabla dinámica, podemos actualizar la tabla dinámica que tenemos seleccionada dándole aquí a actualizar, se te actualizaría la tabla dinámica. Desde aquí, si le dices actualizar, también se te actualiza solo esta tabla dinámica. Si le dices actualizar todo, se te actualiza esta tabla dinámica, otras tablas dinámicas que podamos tener en el libro y cualquier conexión que tengamos a Power Query y Power Pivot. Con actualizar todo se te actualiza todo, y estas opciones también las tenemos aquí en actualizar todo, en el menú datos. También tenemos para actualizar solo el objeto que tenemos seleccionado o actualizar todo, que nos actualizaría todo. Por lo tanto, con esta opción que tenemos aquí en análisis de tabla dinámica, en opciones, aquí en impresión, bueno, pues no, perdón, en datos, en actualizar al abrir el libro, va a querer decir que cuando abramos este libro, pues va a acceder a los orígenes de datos, va a ver si ha habido algún cambio y te va a actualizar la tabla dinámica con esos cambios. Una vez que ya hemos abierto el libro y se ha actualizado la tabla dinámica, pues cualquier cambio en el origen de los datos ya sí tendríamos que actualizarlo con las diferentes opciones que hemos visto de actualizar o actualizar todo. Pero que sepáis que clicando esta casilla, cada vez que abramos este libro, va a acceder al origen de los datos, va a comprobar a ver si ha habido algún cambio, y si ha habido algún cambio te lo actualiza en la tabla dinámica. Bueno, pues ahora sí vamos a ver lo que son las funciones cubo, sobre todo valor cubo, y también vamos a ver miembro cubo. Para trabajar con funciones cubo, bueno, pues vamos a necesitar que el origen de los datos esté con una estructura de cubo OLAP. No vamos a adentrarnos mucho en qué es un cubo OLAP, pero comentaros que si nosotros creamos una tablita dinámica sobre un rango de celdas de Excel, bueno, pues estos no tienen la estructura OLAP, por lo tanto no vamos a poder trabajar con las herramientas OLAP ni las funciones cubo. Para ello tenemos que forzar que este rango de celdas se convierta en una estructura OLAP, en un cubo OLAP, y esto lo vamos a hacer, bueno, pues a la hora de crear la tabla dinámica. Si nosotros le decimos, por ejemplo, en nueva hoja de cálculo, para que este origen de datos se convierta en una estructura OLAP, le vamos a decir agregar estos datos al modelo de datos, y cuando los agrega al modelo de datos ya sí vamos a poder hacer uso en la tabla dinámica de las herramientas OLAP. Por lo tanto, es muy importante que marquemos esta casilla de verificación. Le vamos a dar a aceptar y vamos a ver si nos crea sin ningún tipo de problemas la tabla dinámica. Veis que nos ha creado aquí la tabla dinámica. Vamos a decirle aquí en vista, le vamos a quitar las líneas de cuadrícula y vamos a poner las categorías aquí, y los valores se los vamos a poner aquí. Bueno, comentar que estamos haciendo la tabla dinámica sobre la pestañita datos. Bueno, tenemos eso ahí en la tabla dinámica. Si nosotros le decimos configuración de campo de valor en formato número, vamos a decirle que nos ponga el separador de miles para
ver más claramente los importes que tenemos. Entonces, como esta tablita dinámica, ya la hemos subido al modelo de datos, bueno, el modelo de datos lo podemos acceder a él a través de Power Pivot. Pero bueno, quedaros un poquito que el modelo de datos es un poquito como la ventana de Power Query, ¿vale? Pero bueno, pues que podríamos acceder si tuvieseis Power Pivot instalado. Luego vamos a ver cuando veamos funciones DAX y demás, bueno, pues vamos a ver cómo acceder a Power Pivot, aunque simplemente como curiosidad, porque lo que vamos a tratar en este curso es lo de escribir funciones DAX sin entrar en Power Pivot. Hay una opción que desde una tabla dinámica nos permite crear funciones DAX sin necesidad de entrar a Power Pivot. Bueno, pues veis que cuando nosotros tenemos seleccionada la tabla dinámica, si nos vamos ahora a análisis de tabla dinámica, bueno, pues veis que aquí en cálculos nos aparece, bueno, esto de relaciones también vamos a dedicarle un tutorial a ello, pero lo más importante es esto de herramientas OLAP. Si nosotros, una vez que tenemos la tabla dinámica creada como estructura de cubo, nos aparece esto disponible, lo de herramientas OLAP, y le podemos decir lo de convertir en fórmulas. Convertir en fórmulas lo que hace es que esta tablita dinámica la convierte en fórmulas, y vamos a ver, una vez que la hemos convertido a fórmulas, perdemos todo concepto de tabla dinámica, porque lo que ha hecho es que nos ha convertido la tabla dinámica en fórmulas. Y veis que para calcular cualquier importe o extraer cualquiera de los elementos del campo categoría, bueno, pues ha utilizado valor cubo para los valores y miembro cubo para los elementos del campo categoría. Bueno, pues esto es lo que vamos a tratar de entender ahora, porque es bastante valioso, cómo trabajar con valor cubo y miembro cubo. Antes de continuar, bueno, pues vamos a ver un poquito para qué se utilizan las funciones valor cubo y miembro cubo. Un poquito, bueno, si nosotros le damos deshacer, bueno, pues nos deshace el paso de convertirlo a fórmulas, y tenemos otra vez los datos en la tabla dinámica, ¿vale? En formato de tabla dinámica y no en fórmulas. Para lo que vale valor cubo y miembro cubo, bueno, pues es un poquito sustituir lo que hacíamos antes con importar datos dinámicos. Imaginaros que en un cuadro de mando, en un dashboard, bueno, pues las tablas dinámicas son muy completas a la hora de trabajar con ellas, pero a la hora de plasmarlas en un cuadro de mando, bueno, pues a veces son bastante incómodas. Son bastante incómodas porque no podemos poner datos a la derecha, datos a la izquierda, porque si nosotros, por ejemplo, añadimos campos nuevos a la tabla dinámica, y bueno, pues la tabla dinámica necesita varias columnas para insertar esos campos, ¿vale? Esas columnas, bueno, pues si hay datos ya, ¿vale? Un poquito, por ejemplo, si nosotros tenemos, imaginaos que nosotros tenemos la tabla dinámica en un cuadro de mando, y nosotros a la derecha de la tabla dinámica, bueno, pues ponemos otro tipo de información, ya sea a la derecha de la tabla dinámica o ya sea abajo. Cuando nosotros tratamos de añadir, por ejemplo, los trimestres, ¿vale? Si nosotros ponemos los trimestres en las columnas, como la tabla dinámica va a necesitar varias columnas hacia la derecha y están ocupadas, bueno, pues nos dice nos dice que no se puede desplegar todas las columnas que necesita la tabla dinámica. Por lo tanto, bueno, esto nos pasaría tanto si ponemos los datos hacia la derecha o hacia abajo. Si nosotros, por ejemplo, tenemos más categorías y las queremos mostrar, y por ejemplo abajo de la tabla dinámica tenemos más información, pues igual nos saldría un error, porque la tabla dinámica necesita más filas y están ocupadas esas filas. Por lo tanto, bueno, pues a la hora de colocar la tabla dinámica en nuestro dashboard, en nuestro cuadro de mando, pues tiene ciertas restricciones, aparte, bueno, pues de que el diseño, bueno, pues no llega a ser todo lo encantador que pudiera ser. Y también, bueno, pues si nosotros en un cuadro de mando, por ejemplo, un cuadro de mando que imaginaros que el cuadro de mando está creado para un director general en el que está solo interesado en ciertos productos y no en toda la tabla dinámica, bueno, pues no hace falta que plasmemos toda esa tabla dinámica, sino que podemos extraer datos individuales de la tabla dinámica. Igual que lo hacíamos con importar datos dinámicos,
nosotros podríamos extraer cualquier valor y ponerlo aquí o en nuestro cuadro de mando, ¿vale? Valores individualizados. El problema que tiene importar datos dinámicos es que cuando nosotros filtramos la tabla dinámica y ese campo no aparece, por ejemplo aquí estamos extrayendo bebidas, si ese campo está filtrado y no aparece, importar datos dinámicos no nos extrae ese valor, nos da un valor de referencia. Por lo tanto, con importar datos dinámicos no lo podríamos hacer cuando el valor no aparece en la tabla dinámica. Y lo que sí vamos a poder hacer es, a través de valor cubo y miembro cubo, extraer cualquier dato que no incluso cuando no esté visible en la tabla dinámica, porque lo que hace valor cubo y miembro cubo es no acceder ahora a la tabla dinámica para extraer los datos, sino que vamos a acceder al modelo de datos para extraer el dato que queramos. Y luego vais a ver cómo, una vez que utilicemos valor cubo y miembro cubo, cómo acceden al modelo de datos, ya no va a ser necesario que tengamos incluso la tabla dinámica en nuestro fichero de Excel para extraer la información que queramos. Bueno, vamos a quitar esta fórmula que tenemos aquí, vamos a mostrar todos los valores de categorías, y lo que vamos a hacer, bueno, pues si nos vamos aquí a fórmulas, veis que aquí en más funciones, bueno, pues en funciones cubo nos aparecen, hay varias, ¿vale? Vamos a centrarnos solo en miembro cubo y la que tenemos al final, valor cubo. Vamos a pasar esta tablita dinámica a fórmulas un poquito para que veáis cómo funcionan estas dos fórmulas. Vamos a decirle herramienta Solab y convertir en fórmulas. Por lo tanto, para extraer elementos vamos a utilizar miembro cubo, y para extraer valores vamos a utilizar valor cubo. Y veis que en los argumentos de la función todos hacen referencia al This Workbook Data Model. Si nosotros nos vamos aquí a modificar la fórmula, bueno, pues nos dice que en uno de los argumentos, que es la conexión, nos dice, bueno, pues dónde están los datos a los que queremos acceder. Por lo tanto, los datos a los que queremos acceder, o la conexión, no es la tabla dinámica, sino que es el modelo de datos que hemos, bueno, son los datos de origen que hemos cargado al modelo de datos, y la conexión la vamos a hacer al modelo de datos. Bueno, es el This Workbook Data Model, que traducido es el modelo de datos de este libro. Por lo tanto, con valor cubo y miembro cubo ya no vamos a acceder a valores de una celda de Excel, por así decirlo, sino que vamos a hacerlo a través del modelo de datos, y la conexión es a través de esta palabra clave que es el This Workbook Data Model. Por lo tanto, si nosotros queremos extraer un elemento, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer un poquito, lo vamos a utilizar con miembro cubo, y vamos a, bueno, pues simular lo que tenemos aquí en esta fórmula. Para ello, bueno, pues le vamos a decir miembro cubo. En conexión, veis aquí que tenemos conexión, bueno, pues le vamos a poner entre comillas. Veis aquí que la conexión ya no la pone por defecto, bueno, pues le ponemos las comillas. Vamos a separar el segundo argumento y le vamos a decir con las comillas, podemos elegir medidas, que son campos que tenemos en el área de valores, o rangos. Vamos a utilizar rangos, y le vamos a decir aquí un puntito, y le vamos a decir que podemos extraer valores de categorías, de productos, de trimestres o de ventas. Vamos a extraer de categorías, y le vamos a decir all, y le vamos a decir que nos extraiga las bebidas, las carnes, los condimentos. En principio, lo que hace miembro cubo es que nos extrae solo el elemento. Vamos a cerrar las comillas, vamos a cerrar el paréntesis, y veis que nos extrae bebidas. Si nosotros copiamos esto aquí, por ejemplo, abajo, si nosotros modificamos aquí que en vez de bebidas nos ponga carnes, bueno, pues veis que nos pone carnes. Bueno, pues esta sería una manera de trabajar con miembro cubo, y ahora vamos a ver cómo poder extraer los valores. Y vamos a ver ahora cómo extraer los datos, bueno, los valores correspondientes a bebidas y carnes.
veis un poquito que como lo ha hecho la tabla dinámica es con valor cubo accediendo al modelo de datos, ¿vale? Que tenemos en este libro, y luego ha utilizado la celda A4, que es donde tenemos las bebidas, el elemento que queremos extraer, y también hace referencia a la medida. Veis aquí que en B3, bueno, pues tenemos lo que es la medida, o bueno, pues un poquito como medida está teniendo en cuenta cuando teníamos la tablita dinámica, bueno, pues cualquier campo de valor que añadíamos al área de valores, bueno, pues eso que creaba, lo que creaba internamente era una medida que luego podemos utilizar ya sea en Power Pivot o con las funciones valor cubo. Como en el área de valores solo teníamos una medida, bueno, pues aquí en principio solo tenemos suma de ventas, pero si tuviésemos más medidas creadas ya sea en la tabla dinámica o en Power Pivot, las podríamos utilizar. En principio solo lo vamos a hacer con suma de ventas. Por lo tanto, para extraer el valor necesita que le digamos el elemento y necesita que le digamos la medida en concreto. Por lo tanto, vamos a extraer primero la medida, que veis un poquito, bueno, pues que también se extrae a través de miembro cubo, accede al modelo de datos y utiliza de todas las medidas que podría haber, en este caso solo tenemos una, pero de todas las medidas extrae la que se llama suma de ventas. Por lo tanto, si nosotros tenemos aquí en una celdita aparte ya calculada la medida, le podemos decir miembro cubo. La conexión es el Disk Workbook Data Model. En el segundo argumento le vamos a decir en medidas, le vamos a decir esta que se llama suma de ventas. Vamos a cerrar el corchete, vamos a cerrar las comillas, vamos a cerrar el paréntesis y nos pondría suma de ventas. Y ahora para extraer el valor de bebidas teniendo en cuenta esta medida, que podría ser suma de ventas, promedio, máximo, mínimo o cualquier otra que creemos con Power Pivot. Bueno, pues aquí le vamos a decir valor cubo. La conexión es el Disk Workbook Data Model. El primer argumento vamos a utilizar, como ya todo lo tenemos aquí extraído, lo que es la medida, bueno, pues vamos a seleccionar esa medida, vamos a fijar aquí para luego arrastrar hacia abajo, vamos a fijar fila, aunque podríamos fijar fila y columna en este caso, y para los segundos argumentos, pues, o para el tercer argumento en concreto, le vamos a decir que nos extraiga el valor de bebidas. Y como el valor de bebidas, bueno, lo podemos hacer de varias maneras. Si utilizamos aquí el rango, le podemos decir de categorías, all, y le podemos decir, por ejemplo, que nos extraiga bebidas. Y veis aquí que nos ha extraído los 227.053,15 que tenemos aquí. Si esto lo arrastramos hacia abajo, pues nos extrae luego, bueno, vamos a ver un poquito que nos falla por aquí. Bueno, aquí le hemos puesto bebidas, aquí le tendríamos que cambiar para carnes. Le vamos a poner all, le vamos a poner carnes. Y nos extraería el valor de carnes. Bueno, como ya tenemos aquí extraído cada uno de los elementos, no hace falta que en valor cubo se lo volvamos a poner, sino que en vez de ponerle todo esto de rango, categoría, all y la categoría en concreto, le podemos hacer referencia a esta celda que ya nos lo ha extraído, esos datos nos lo ha extraído con miembro cubo, y veis aquí que hemos simplificado mucho la fórmula, ¿vale? Y ahora al arrastrar también nos extrae lo de carnes. Y veis que todo esto que tenemos aquí lo podemos plasmar en un cuadro de mando sin necesidad de plasmar la tabla dinámica sin necesidad de plasmar la tabla dinámica completa. Veis que la tabla dinámica no existe, porque esto ya está convertido a fórmulas. No existe la tabla dinámica. Si borramos cualquier rastro de la tabla dinámica, esto nos sigue funcionando. Y podríamos seguir escribiendo aquí, por ejemplo, miembro cubo. No existe la tabla dinámica porque estamos ya trabajando sobre el modelo de datos, y podríamos escribir fórmulas valor cubo, miembro cubo, como quisiéramos, porque accedemos al modelo de datos. Por ejemplo, le vamos a decir miembro cubo, le vamos a decir el Disk Workbook Data Model, de expresión miembro le vamos a poner, por ejemplo, en rango, le vamos a decir
Aquí estamos trabajando con categorías, pero le podríamos decir, por ejemplo, el trimestre, ¿vale? Si le decimos un trimestre en concreto, el trimestre 1, pues cuando arrastramos esta fórmula, bueno, pues nos va a extraer lo que corresponde al trimestre 1. El trimestre 1 son 527.552. Si filtramos por trimestre 1, vamos a decirle datos, filtrar. Si filtramos por el trimestre 1, nos dice que son 527.552. 527.552, vamos a ver si es lo mismo. 527.552, ¿vale? Veis un poquito que podemos extraer ya sean productos, ya sean bebidas, el total de bebidas, el total de trimestres, ¿vale? Veis un poquito la espectacularidad de estas fórmulas. Vamos a ponerle en formato número. Aquí lo tenemos. Podríamos segmentar por bebidas, trimestres, productos, y ahora vamos a hacer para, bueno, pues que nos extraiga, por ejemplo, bebidas del trimestre 1 nada más. Un poquito añadirle más argumentos a la función valor cubo. Bueno, vamos a utilizar valor cubo para que nos extraiga, por ejemplo, las bebidas del trimestre 1, ¿vale? O cualquier categoría de cualquiera de los trimestres. Bueno, pues para extraer el elemento le vamos a decir con miembro cubo, le vamos a decir la conexión al This Workbook Data Model, le vamos a decir el rango, le vamos a decir categoría, o por ejemplo le vamos a poner para cambiar un poquito, le vamos a poner un producto en concreto, le vamos a decir aquí producto y le vamos a decir aquí todos, pero le vamos a poner por ejemplo las algas kombu, nada más que nos extraiga las algas kombu. Veis aquí que nos ha extraído algas kombu, y aquí le vamos a poner el trimestre también con miembro cubo. Le vamos a decir el This Workbook Data Model, y aquí en medidas no, vamos a ponerle rango, le vamos a poner en rango, le vamos a poner un trimestre en concreto, ¿vale? Le vamos a poner por ejemplo el trimestre, vamos a elegir todos, y luego el trimestre 3, por ejemplo, cerramos las comillas, el paréntesis, y nos pone T3. Por lo tanto, bueno, pues podríamos... Bueno, vamos a hacer la fórmula, aunque si lo tuviésemos aquí, si tuviésemos un cuadro con productos y trimestres y demás, bueno, pues podríamos arrastrar y demás. Vamos a hacer valor cubo, que la tenemos aquí abajo, el tipo de conexión es el This Workbook Data Model, y vamos a ponerle como primer argumento de la función vamos a seleccionar el producto, y como segundo el trimestre. Vamos a cerrar, bueno, no cerramos comillas, cerramos paréntesis, y nos extraería, bueno, nos ha faltado aquí en valor cubo, le tenemos que poner la medida que queremos utilizar, porque en principio parece que nos ha utilizado la de cuenta. Aquí, como tenemos la medida ya extraída, bueno, pues se lo vamos a añadir en un argumento aquí después del This Workbook Data Model. A mí me gusta poner la conexión, y luego, bueno, pues la medida, y luego las filas, por ejemplo, y luego los trimestres, y le vamos a dar a aceptar, y veis que nos extrae 4.695 algas kombu para el tercer trimestre. Vamos a quitar filtros, algas kombu, vamos a buscarlo,
algas kombu para el tercer trimestre son 4.695. Vamos a ver qué tenemos. ¿Vale? Veis que ha extraído exactamente la misma información. Y todo, veis que todo sin una tabla dinámica de por medio. Y lo más interesante de todo es que, bueno, pues a nuestras funciones valor cubo, bueno, pues vamos a poderlas filtrar por una segmentación de datos. Si nosotros insertamos la tabla dinámica y creamos una segmentación de datos sobre esa tabla dinámica, bueno, pues vamos a ver cómo vamos a poder, luego si tenemos, por ejemplo, el importe de dulces, cómo la segmentación de datos nos va a filtrar por trimestre 1, trimestre 2, etcétera, 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 etcétera. Veis aquí que en principio si filtramos por T1 y T2 o T3 o T4, bueno, pues nos salen aquí los importes correspondientes a cada una de las bebidas, perdón, a cada una de las categorías para esos trimestres que están seleccionados. Si queremos que valor cubo esté linkado también a una segmentación de datos, bueno, pues lo tenemos que incluir en uno de los argumentos. Le vamos a decir valor cubo, le vamos a poner el This Workbook Data Model, en el segundo argumento le vamos a poner lo que tenemos aquí, la medida, en el tercer argumento el elemento de la categoría que queremos extraer, y luego le vamos a poner, si empezamos con la S, veis que nos aparece aquí segmentación de datos trimestre, que es el título de esta. Veis un poquito, si nos vamos aquí a segmentación de datos, en segmentación, bueno, ves aquí que el título de la segmentación de datos es trimestre. Bueno, es trimestre, trimestre. Vamos a ver. Vamos a ponerle ese título a la segmentación de datos y vais a ver cómo con valor cubo le vamos a decir This Workbook Data Model, el segundo argumento va a ser la medida, el tercero el elemento, ¿vale? Que en este caso van a ser dulces, y en el cuarto, si nosotros empezamos a teclear seg, nos aparece segmentación de datos trimestre, ¿vale? Bueno, él nos pone segmentación de datos y debe ser del campo trimestre, no tiene nada que ver con el título, pero veis que nos pone segmentación de datos trimestre. Si nosotros se le añadimos como argumento de filtro a la función valor cubo, vamos a cerrar el paréntesis y veis que para dulces tenemos los 122.968. ¿Vale? Si le quitamos los filtros, veis que se está filtrando tanto en la tabla dinámica, que tenemos 968.000, ¿vale? Y si pulsamos en T1 nos pone 112.968 y veis que valor cubo se hace dinámico por la segmentación de datos. En T2 tenemos 527.000, aquí lo veis. En T3, si pulsamos F1 y F3, bueno, pues nos sale los valores. Bueno, pues si nosotros eliminamos la tabla dinámica y dejamos la segmentación de datos, ¿vale? Si nosotros eliminamos la tabla dinámica, bueno, pues como estamos haciendo referencia al modelo de datos y demás de Power Pivot, bueno, pues veis que los datos se siguen actualizando. Y si vosotros lográis implementar esto en un cuadro de mando, en un dashboard en vuestra empresa, bueno, pues nadie va a saber cómo nadie va a saber cómo habéis podido linkar, que os extraiga estos datos, que estén además o que sean además dinámicos dependiendo, o que estén linkados a la segmentación de datos, ¿vale? Veis un poquito que es bastante espectacular. No mucha gente conoce las funciones valores cubo y menos linkadas a una segmentación de datos. Por lo tanto, lo dicho, si lográis implementar esto en vuestros cuadros de mando, bueno, pues vais a sorprender a vuestros compañeros, jefes y demás, porque es una técnica totalmente espectacular. Bueno, pues esto ha sido todo por este vídeo. Dale un like si te ha gustado, compártelo con otras personas que creas que le puede interesar esto de las tablas dinámicas, suscríbete al canal si todavía no estás suscrito y activa la campanita en el caso de que desees recibir una notificación cada vez que suba nuevos vídeos al canal. Bueno, pues lo dicho, esto ha sido todo por este tutorial. Espero que te haya parecido interesante y te espero en el siguiente. Un saludo.